vamos a aprovechar este tiempo para desarrollar la excepción de convenio arbitral. En realidad, la excepción de convenio arbitral involucra en la comprensión de muchas categorías del derecho de arbitraje, varios principios. Asimismo, dado que el derecho de arbitraje o arbitration law tiene un lenguaje homogéneo y ha sufrido esta pedagogía de la ley modelo de la CENUDMI o de UNCITRAL en materia de arbitraje comercial internacional, vamos a observar también tanto digamos, los principios que voy a analizar ahora y que convergen con la excepción de convenio arbitral, tanto en el civil law como en el common law. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero que habría que hacer es recordar que el fundamento del convenio arbitral, como también del arbitraje todo, lo encontramos en la autonomía de voluntad, ¿no? En el ámbito anglosajón, party autonomy, ¿no? La autonomía de voluntad en realidad es la base de la procedibilidad negocial de las controversias disponibles a través de este mecanismo procesal que en realidad está mezclado. Ahí viene toda una discusión sobre las teorías del arbitraje, pero bueno, que tiene una proyección procesal conocido como arbitraje. Entonces la primera idea es importante verla. El convenio arbitral se basa en la autonomía de voluntad. Hay una regla de oro que dice que sin convenio arbitral no hay arbitraje y previamente es este principio el que lo sustenta. Bueno, luego habría que definir el convenio arbitral, establecer un concepto, ¿no? El convenio arbitral o arbitration agreement, ¿no? Podríamos primero apañárnoslas con la ley modelo de la CENUDMI, ¿no? La opción primera, el artículo 7 de esta ley modelo de la CENUDMI, nos dice que es un acuerdo para someter a arbitraje ciertas o todas controversias, ¿no?, presentes o futuras relativas a una relación jurídica contractual o no. Y a su vez, esta opción ha sido tomada por el DLA. De ahora en adelante, cuando diga DLA, es el decreto legislativo que norma el arbitraje, que es nuestra norma nacional, bueno, nuestra norma de arbitraje. Bueno, aquí es interesante, ¿no? Porque primero reconoce el carácter de acuerdo, ¿no? Ahí, en relación a lo que antes señalaba, las teorías sobre naturaleza jurídica del arbitraje, alguna se nomina contractualista, ¿no? En realidad, el convenio arbitral no es un contrato porque su efecto principal no es patrimonial, ¿no? Podríamos convenir, y ahí queda perfecta este sintagma, es un acuerdo, ¿no? Es un negocio jurídico. ¿Para someter qué? Arbitraje ciertas o todas controversias. Claro, lo que pasa es que el ámbito objetivo de aplicación del convenio arbitral es diverso, puede ser específico, ciertas controversias o algunas. Inclusive, en realidad, el convenio arbitral podría contener soluciones procesales de diverso índole. ¿Qué quiero decir? Un solo convenio podría establecer rangos diferentes. Por ejemplo, para controversias de cierto monto, un arbitraje de derecho con un árbitro único y que sea ad hoc. Pero para montos superiores, que sea un arbitraje con un tribunal trino, que sea de derecho y que sea institucional. Por ejemplo, en el ámbito doméstico nuestro podría ser la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y luego, otra cosa importante es esa última frase de relación jurídica contractual o no. Es importante, ¿por qué? Por la razón siguiente: el arbitraje no solamente aplica a controversias contractuales. Sin necesidad de ir a propiamente el ámbito del arbitraje internacional, tan solo viendo en el ámbito doméstico nuestro, como ustedes saben, tenemos arbitrajes especiales en el Perú de una gama muy amplia, ¿no? Tenemos arbitraje en materia laboral colectiva, ¿no?, que denominan potestativo. Tenemos arbitraje en materia de salud, ¿no?, a través de su salud. Tenemos arbitraje en materia de demarcación territorial para solucionar controversias de límites entre distritos, etcétera, ¿no? Tenemos arbitraje en materia de expropiación, tenemos arbitraje en materia administrativa. Bueno, entonces yo creo que eso es más que suficiente para que observen que la controversia pasible de ser sometida a arbitraje puede ser múltiple, ¿no? Entonces, convenimos en la eufonía y la corrección de esta opción 1 del artículo 7 de la ley modelo y que es recogida por el artículo 13 del LEA. Y finalmente podríamos decir que el convenio arbitral ya, digamos, en un aspecto técnico, es un negocio jurídico esencialmente bilateral que permite la resolución procesal de la controversia disponible. Solo para efectos didácticos, la controversia disponible, ya saben, es el campo de arbitrabilidad, ¿no? Arbitrability, ¿no? La arbitrabilidad precisamente es un binomio, disponibilidad es igual a arbitrabilidad. Ya si nos preguntamos qué es disponibilidad, es un tema complejo porque es lamentablemente es un concepto jurídico indeterminado que va a necesitar su concreción dependiendo de la materia sustantiva de la cual se trata, ¿no? Muy bien.
Luego, una reflexión que particularmente la siento mía, yo la planteé hace varios años en una publicación. Yo considero, pero esto no es nada nuevo, es solo de repente es otra óptica sobre algo que ya ha sido, sobre lo cual se ha escrito, ¿no? Nullum novum sub sole, ¿no? En realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que yo creo es que el convenio arbitral en realidad es el genoma arbitral, ¿no? Entonces, esta categoría de genoma, ¿por qué la utilizo? Porque el convenio arbitral contiene el conjunto de la información genética del futuro proceso arbitral, ¿no? Pues las reglas insertas en este convenio son las que se van a transmitir y darán lugar a un proceso arbitral con tales especificaciones, ¿no? Para que entiendan, si simplemente colocan que toda controversia que surja del presente contrato se resuelve vía arbitraje, ¿no? Entonces, ahí está lo esencial, está digamos, la manifestación inequívoca de voluntad y de arbitraje. Eso se incorporará vía reglas subsidiarias de nuestro DLA. Como no se fijó que sea derecho conciencia, será derecho, no se fijó que sea trino o árbitro único, será trino, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel. Si se percatan, basta que el convenio arbitral, por más lacónico que pueda ser, a futuro van a incorporarse nuevas especificaciones de este convenio. Pero ya la esencia del futuro proceso arbitral, que sería el soma, el cuerpo, está en ese genoma, que es el convenio arbitral. Además, es un fenómeno mutable, ¿no? Es decir, como diría Siddhartha, es impermanente, ¿no? ¿Por qué es inmutable? Porque en la misma realidad del arbitraje, muchas reglas del proceso arbitral se van a ir incorporando e inclusive modificando, extinguiendo. ¿Y por qué? Porque todo esto pivota sobre la autonomía de voluntad, ¿no? Entonces, sobre la autonomía de voluntad, las partes pueden reducir, modificar o extinguir las reglas contenidas en el convenio arbitral primigenio. Una reflexión adicional, ¿no? Esta incorporación de reglas, para dejarme entender, si ustedes dicen que el tribunal va a ser trino, o sea, un tribunal arbitral de 3, todavía no se ha procedido a la individualización del árbitro. Ese va a ser un acto posterior que integre, ¿me siguen?, esa parte del convenio arbitral. Dicen que va a haber un arbitraje, o sea, un proceso arbitral, sí. Pero si fuera ad hoc, por ejemplo, no dicen cómo va a ser el proceso arbitral. Eso será un acto posterior. Por ejemplo, en el ámbito doméstico nuestro, se podrá completar a través ya de la especificación del acta de instalación, que es el acta de emisión, ¿no? El acta de emisión. Entonces, por eso es que planteo el tema de que es un genoma, ¿no? Muy bien. Ahora, entrando al siguiente paso o punto de nuestro tema, ¿no? El convenio arbitral tiene dos tipos de efectos, ¿no? Tiene un efecto positivo y tiene un efecto negativo, ¿no? Entonces, el efecto positivo no es sino el viejo aforismo latino, pacta sunt servanda. La transliteración más pura sería el pacto te hace siervo, ¿no? ¿Y qué cosa nos dice esto? Que el efecto positivo de un convenio es obligarse a estar a lo pactado. O sea, obligarse a someter la controversia a arbitraje y cumplir con todas las especificaciones que hemos estado hablando, convenio, genoma, ¿no? Y obviamente aceptar la obligatoriedad previamente del laudo arbitral, ¿no? El efecto positivo se activa con la solicitud de arbitraje, ¿no? Por ejemplo, en el campo del DLA nuestro, ustedes saben que el inicio del proceso arbitral, regla subsidiaria, salvo autonomía y voluntad, por eso la puse como un pivote principal, es la solicitud notificada a la parte pasiva, ¿no? Entonces, desde ahí se inicia el arbitraje. Y si se dan cuenta, esa solicitud de arbitraje estaría activando el efecto positivo del convenio arbitral. Y luego tenemos el efecto negativo, que lo vamos a ver de manera más profunda, que no es sino, en esencia, la prohibición a los órganos de la jurisdicción estática. Hablo de jurisdicción estática refiriéndome a la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial, ¿no? Estático por su fijación territorial, espacial, digamos, inmóvil, ¿no? De conocer tales controversias. El efecto negativo lo que te dice es un efecto que principalmente golpea en la jurisdicción, ¿no? Entonces dice, tú no puedes conocer estas controversias que han sido sometidas a arbitraje. Y aquí viene una primera observación importante, equivalente a la anterior. ¿Cómo activas tú el efecto negativo del convenio arbitral? Pues lo activas precisamente con nuestro tema, con la excepción de convenio arbitral, ¿no? Entonces tú, precisamente, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero si alguien iniciara o tratara de incoar un proceso judicial sobre una controversia ya sometida a arbitraje, tú te preguntas, ¿y el efecto negativo dónde está? Bueno, pues lo hago valer precisamente utilizando la excepción de convenio arbitral, eso en el marco de nuestro DLA, ¿no? Muy bien. Ahora, el efecto negativo del convenio arbitral, ¿cómo ha sido regulado, ¿no? Primero a nivel convencional, y me refiero a convenciones internacionales, tenemos su regulación en el artículo 2, inciso 3 del convenio de Nueva York, ¿no? Entonces nos dice
que el tribunal de uno de los estados contratantes al que se ha sometido un litigio, ¿no?, respecto a las partes que han concluido un acuerdo, en el sentido de este artículo, remitirá las partes al arbitraje a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz e inaplicable. Lo más importante es el último fraseo. Miren, o sea, el efecto negativo es que si se trata de iniciar un proceso jurisdiccional respecto a una controversia sometida a arbitraje, los tribunales estatales deben remitir, o sea, deben dejar de conocer y remitir ello al tribunal arbitral. Después veremos qué reglas hay para hacer eso y cómo se hace. Pero otro elemento importante y que está vinculado, por eso vamos a revisar varios principios, es que podría no hacerse siempre y cuando el convenio arbitral sea nulo, ineficaz o inaplicable, ¿no?, que en realidad es un mundo conocido como el convenio arbitral patológico, ¿no? Bueno, luego a nivel de soft law tenemos la ley modelo de la CENUDMI, ¿no? El artículo 8, inciso 1 nos dice que el tribunal al que se somete un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de estas, a más tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio. Miren qué interesante, ¿no? Eso de primer escrito sobre el fondo del litigio es un equivalente procesal de nuestra estructura del DLA de plantear la excepción, ¿no? Porque la excepción la planteas ni bien se incoe la demanda, ¿no? Entonces, ahí hay una funcionalidad obvia, similar, ¿no? A menos que se compruebe, otra vez se repite el cuento, que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, ¿no? Entonces, igualmente, el efecto negativo, ¿no?, salvo que el órgano jurisdiccional, la jurisdicción estática, observara que hay una patología poderosa en el convenio arbitral que impida, vamos a ver luego eso, que los efectos del convenio protejan la competencia, permitan la separabilidad y, bueno. Entonces, sobre eso, ¿qué dice el DLA, no? Entonces, nuestro decreto legislativo que norma el arbitraje nos señala que si se interpone una demanda judicial respecto a una materia sometida a arbitraje, podrás invocar esa circunstancia como excepción de convenio arbitral, ¿no? Sea que se formule antes o después de iniciar el arbitraje. Ahí nos detenemos un ratito. Por ejemplo, en la dogmática, bueno, y la práctica española, con la última ley, cuando surgió, se pusieron a discutir sobre si es antes del arbitraje, o sea, para que entiendan, antes del arbitraje surge un proceso judicial, ¿no? O puede ser que el proceso judicial surja coetáneamente al arbitraje. Entonces, ahí procesalmente, si uno piensa no en derecho a arbitraje, sino en procesal estático, diría, bueno, en un caso es excepción de convenio y en otro caso es excepción de litispendencia, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y por eso, siguiendo la ley modelo, el DLA simple y llanamente, para cualquier caso que se dé antes del inicio de arbitraje o durante el inicio del arbitraje, idénticamente solo funciona una excepción de convenio arbitral. Entonces dice, será amparada por el solo mérito de la existencia del convenio, después vamos a ver qué tipo de control es este, salvo en el primer caso, o sea que se formule antes, cuando el convenio fuese manifiestamente nulo. La lógica de eso de salvo en el primer caso es que en el primer caso está solo el órgano jurisdiccional, ¿me siguen? En cambio en el segundo caso ya hay órgano jurisdiccional y tribunal arbitral, con lo cual ya el sentido común nos indica que es el tribunal arbitral el que debería pronunciarse. Entonces por eso hace esa división el DLA, ¿no? Bueno, y como les indicaba, en el ámbito anglosajón, la norma arbitral inglesa, la Arbitration Act de 1996, nos dice que la Corte deberá suspender el proceso a menos que se demuestre que el convenio arbitral es nulo, inválido, ineficaz o inaplicable. Si se percatan, otra vez machacamos el asunto, ¿no? Tanto en civil law como en common law, aunque en common law luego veremos que hay otros matices. La patología del convenio podría ser que el órgano jurisdiccional, patología grave, que el órgano jurisdiccional asuma competencia, excepcionalmente. Si no ese es el caso, devolverá pues la causa o la remitirá al arbitraje, ¿no? Muy bien. Y como les decía, esto está vinculado a otros principios. El principio de competencia, la competencia es un principio que incardina perfectamente en lo que estamos analizando, ¿no? ¿Cómo podríamos definir a la competencia y la competencia, ¿no? O competence de la competence? Es un principio que nos permite evitar que una parte, limitándose a invocar la incompetencia del tribunal arbitral, retrase o interrumpa el desarrollo del proceso, ¿no? Pues se otorga a los árbitros el poder de decidir primero sobre su competencia. Si bien, sentido común, esa decisión va a ser pasible de un control posterior por la jurisdicción estática, ¿no? Por ejemplo, por antonomasia, con ocasión del recurso de anulación del laudo, ¿no?
Entonces, el principio de competencia y la competencia, si se dan cuenta, es eso, o sea, permitir que el tribunal arbitral, otorgarle el poder al tribunal arbitral de decidir él mismo su propia competencia. ¿Cómo? Primero, antes que el órgano jurisdiccional, ¿no? Dos, el órgano jurisdiccional pierde absoluto poder de revisar todo. No, eso solamente pasa en la dogmática alemana, en el competence, ¿no? No, el principio de competencia, que es el que se utiliza a nivel global, no. Lo que se hace es, digamos, diferir un posible control posterior del Poder Judicial, ¿no? Muy bien, y aquí viene el cuento, ¿no? El principio de competencia, como también el convenio arbitral que estudiábamos, tiene un efecto positivo y tiene un efecto negativo. El principio de competencia tiene primero un efecto positivo, ¿no? ¿Qué hace? Permite al tribunal arbitral pronunciarse sobre su propia competencia, ¿no? Siendo este efecto el que normalmente viene regulado y admitido en el ámbito convencional y legislativo comparado, ¿no? Es el efecto positivo, que el tribunal arbitral pueda decidir su competencia. Ese es el más común, ¿no? Y luego viene el efecto negativo, que vamos a ver que tiene muchos matices, aceptaciones completas, incompletas o inaceptaciones, que nos dice que aquí al tribunal arbitral se le permite no pronunciarse solo, únicamente, ¿no? De manera solitaria, sobre su competencia, sino ser el primero en pronunciarse sobre esta, ¿no? Entonces le impone así al órgano jurisdiccional estatal, ¿no?, que pueda conocer la causa, el que no se pronuncie sobre el fondo de las cuestiones relativas a esta competencia del tribunal arbitral antes que estos hayan tenido la oportunidad de hacerlo. En pocas palabras, si se dan cuenta, es un principio de prioridad. Primus in tempus, ¿no? O sea, latín, primero en el tiempo, ¿no? Primero en el tiempo el tribunal arbitral. A posteriori, eso podrá ser pasible de control por la jurisdicción estática. Entonces, si se dan cuenta, efecto positivo, efecto negativo. Si se están percatando, el efecto negativo del convenio arbitral y el efecto negativo del principio de competencia y la competencia, convergen en su funcionalidad. Y por eso, ¿no?, vamos a verlo un poquito más profundo. Entonces, el efecto negativo, como veíamos antes, prohíbe a los órganos jurisdiccionales resolver la cuestión de la competencia de los árbitros, que una parte pues le someta porque incoa una demanda jurisdiccional sobre esa controversia ya sometida a convenio arbitral, ¿no?, antes de que estos árbitros se hayan pronunciado sobre ello en el laudo arbitral. Otra vez se repite este asunto que digo que es un principio de prioridad, ¿no? Ese es el aspecto esencial del efecto negativo de la competencia. Y además, ¿no?, si queremos ser más exquisitos, ordena la conducta que el órgano jurisdiccional debe adoptar cuando asume un litigio entre partes que probablemente estén vinculadas por un convenio arbitral. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El juez estatal, en ese caso, sin examinar el fondo del litigio y sin incluso examinar la cuestión de competencia, y aquí viene el tema de la regla, salvo para constatar prima facie, otra vez latín. Prima facie, facie en realidad viene de rostro, a primer rostro, pero una transliteración más suave sería como a primera vista, ¿no? O sea, un análisis muy superficial, ¿no? Entonces, hace un análisis superficial o prima facie de la existencia de un convenio, ¿no? Entonces, si constata que existe un convenio, debe devolver la causa al tribunal arbitral, ¿no?, para que estos, primero, otra vez primus in tempus, inicialmente zanjen el tema relativo a su competencia, ¿no? Ahora, como venía indicando, si se han percatado, el efecto negativo del convenio arbitral y el efecto negativo del principio de competencia y la competencia convergen, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos señalar que con la invocación del convenio arbitral, nuestro tema, ¿no es cierto?, como excepción, porque esa es la herramienta para hacer valer el efecto negativo del convenio arbitral, con la invocación del convenio arbitral como excepción, se reafirma, ¿qué cosa? El efecto negativo del principio de competencia y la competencia. Es decir, se reafirma la competencia del tribunal arbitral y se acoge entonces este principio de competence y la competence que veníamos señalando. ¿Y qué cosa es lo que hacía? Pues está dirigido a evitar que las controversias, ¿no es cierto?, sometidas a su competencia, del tribunal arbitral se entiende, puedan ser sustanciadas a través de la competencia atribuida a órganos jurisdiccionales estáticos, ¿no?, en base a que el árbitro posee competencia para decidir, y aquí viene un cuento adicional, sobre, otra vez, ¿no?, esto está vinculado otra vez al convenio, sobre la inexistencia, nulidad y caducidad del convenio arbitral. Y eso es otro principio que ya no voy a machacar para no generar confusión, pero es otro principio que también viene al caso, converge funcionalmente, que es el principio de separabilidad del convenio arbitral. O sea, ¿por qué es que un tribunal arbitral puede determinar su competencia de la competencia? Lo explico en sencillo. Porque, a ver, imagínense, contrato,
25 cláusulas, la 25ª dice, toda controversia, ¿no?, que surge en el contrato se resuelve vía arbitraje con 3 árbitros en derecho y según el reglamento de la Cámara de Gestión y Administración de la Cámara de Comercio de Lima. Pumba. Pregunta. Viene una parte y dice, no, ese contrato es nulo. Entonces, nulo el contrato, nula todas las cláusulas. Y se pudrió todo, ya no hay arbitraje. Bueno, el sentido común, ¿no es cierto?, la legislación, tanto doméstica, convencional, ha recogido un principio que evita ese fraude al arbitraje, que es el principio de separabilidad del convenio arbitral. Entonces, la regla es que si esas 25 cláusulas, la 25ª es el convenio, y según, en el caso nuestro, el DLA, según el DLA, se cumplen los requisitos para la formalización de ese convenio, no interesa que las 24 cláusulas restantes estén afectadas de nulidad, anulabilidad o lo que ustedes quieran. Ese convenio se puede separar. Y al separar ese convenio, su vida, su autonomía, bueno, autonomía es una mala palabra, la capacidad de ser desagregado le da poder al tribunal arbitral para poder decidir qué cosa. Decidir inclusive sobre la nulidad o ineficacia de ese contrato. Entonces, eso también está relacionado, pero lo he desagregado de esa manera para no confundirlos, porque ya es otro principio, ¿no? Y cerrando ese asunto, podría decirles lo siguiente, ¿no? ¿Y qué cosa es esto de la competencia y la competencia, ¿no? El efecto negativo. Es un efecto puramente cronológico, se han dado cuenta, primus in tempus, primero en el tiempo, decido mi competencia. Es un efecto positivo, bueno, ahí de repente es un poco confuso, pero digamos, involucra una actividad del órgano jurisdiccional de cesar en el conocimiento de la causa, ¿no? Y además es no jerárquico, en eso no insistí, ¿no? Es no jerárquico porque yo soy árbitro profesional, pero yo no tengo mayor jerarquía que un juez estatal. No tiene nada que hacer con un asunto de jerarquía. Además, no hay nexo de continuidad entre un proceso arbitral y un proceso judicial. Muy bien. ¿Y cómo se ha regulado el efecto negativo, no? A nivel convencional, bueno, la Convención de Nueva York expressi verbis no habla de esto, pero he pillado el convenio SEADE, ¿no? El artículo 41 nos dice: el tribunal resolverá sobre su propia competencia, ¿no?, toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del centro o que por otras razones el tribunal no es competente para oírla, se considera por el tribunal el que determinará si ha de resolver la cuestión previa. Bueno, ya. Entonces ahí, esto ya no voy a extenderme, pero hay todo un tema para determinar la competencia del SEADE. Pero lo que está aquí regulado es el efecto negativo, ¿no?, de competencia y la competencia. Luego la ley modelo de la CENUDMI, idénticamente, también nos dice, solo la primera parte, ¿no?, el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Y luego, aquí viene la segmentación que me interesa enseñarles, o más que enseñarles, ¿no?, mostrarles, ¿no? Miren, a nivel comparado, el principio de competencia y la competencia, ¿no?, sus efectos, ¿no?, particularmente el efecto negativo, no es aceptado de manera plena por todos los ordenamientos. En realidad he observado que hay una aceptación completa en algunos tipos de ordenamiento, por ejemplo el DLA, ¿no? Nuestro artículo 41 dice: el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, ¿no?, incluso sobre excepciones, bla, 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 ¿no? El artículo 16 nos dice: si se interpone una demanda judicial respecto a una materia sometida a arbitraje, se puede invocar como excepción de convenio arbitral, ¿no? Y luego establece ciertas reglas de carácter procesal. Entonces, en el DLA, como es un caso, como también en el caso francés, el Code de Procédure Civile, Código de Procedimiento Civil, ¿no?, que nos dice: cuando un litigio que un tribunal arbitral ha asumido en virtud de un convenio arbitral se lleva ante una jurisdicción del Estado, este debe declararse incompetente. Si el tribunal arbitral aún no ha asumido, la jurisdicción debe igualmente declararse incompetente, a menos que el convenio arbitral sea manifiestamente nulo. No lo leí, pero como ya hemos visto, en el caso peruano es igualito, ¿no?, a menos que sea manifiestamente nulo. No lo reiteré, perdón. Y estos son casos de adopción del principio de la competencia en su efecto negativo de manera completa, ¿no? O sea, te dice: oye, mira, si se inicia un proceso judicial sobre una controversia sometida a arbitraje, el efecto negativo lo que hace es indicarte a ti, juez estatal, que cierres esa causa y la remites al tribunal arbitral, salvo patologías salvajes, convenio nulo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una aceptación completa, ¿no?, del efecto negativo de la competencia. Por contra, también hay aceptación incompleta. Por ejemplo, la Arbitration Act del 96 inglesa que citábamos antes, la sección, lo he resumido porque el artículo es muy largo, la sección 32 permite una consulta directa a los tribunales estatales
por una de las partes del arbitraje para que ésta zanje inmediatamente una cuestión relativa a la competencia arbitral. O sea, en el caso inglés, adicionalmente a lo que vimos antes, una parte podría ir a un tribunal estatal a efectos de dirimir el asunto de la competencia del tribunal arbitral. Eso se puede, es una acción autónoma que permite que una parte lo haga, ¿no? Sin embargo, no es una cuestión tampoco absolutamente, digamos, arbitraria, ¿no? Hay requisitos. La aplicación de esta norma requiere el cumplimiento de determinadas condiciones. Consentimiento escrito de todas las partes, ¿no? O autorización del tribunal arbitral, sumado a una verificación del juez de que la decisión de aquel permitirá economizar sustancialmente gastos, que la solicitud se haya presentado sin retraso y que exista un motivo válido para que la controversia sea sometida a una decisión jurisdiccional, ¿no? Entonces, en realidad, con la cumplimentación de todos los requisitos se podría llevar a cabo esta acción autónoma de verificación o determinación de la competencia del tribunal arbitral. Y el último caso, y para cerrar, es los supuestos en los cuales no existe efecto negativo de la competencia de competencia. Es más, en este caso que ahora voy a explicar, no existe principio de competencia de competencia, y que es precisamente la ley de la República Popular China, vigente al día de hoy, del año 94. ¿Qué nos dice? Bueno, no lo he puesto en chino, en castellano, ¿no? Dice, si las partes se oponen, ¿no?, a la validez del convenio arbitral, pueden dirigirse a la comisión de arbitraje para una decisión o al tribunal popular. Si una de las partes somete a la comisión de arbitraje la decisión, pero la otra parte se dirige al tribunal popular, para ello, el tribunal popular tomará la decisión. Si las partes discuten la validez del convenio arbitral, la objeción será hecha antes del comienzo de la primera audiencia del tribunal arbitral. Bueno, en realidad, si se percatan, aquí el tribunal arbitral no decide nada sobre su competencia. Quienes van a decidir son bien la comisión de arbitraje o bien el tribunal popular. Y hay comisiones de arbitraje por todo China en diferentes provincias, ¿no? Bueno, China es un caso especial, ¿no? En China no hay competencia en la competencia, ¿no? No hay separabilidad del convenio arbitral. Además hay todo un sistema. Por ejemplo, ¿saben qué? En China no existe el arbitraje institucional. Ad hoc. Solamente existe el arbitraje institucional. Y hay instituciones importantes como la CIRTAC, ¿no? Bueno, entonces esa sería la síntesis de lo que les he querido explicar. Y si ha sido un poco denso, lo puedo resumir en pocas palabras, ¿no? El asunto es ¿no? Lo que pasa es que no puedes hablar simplemente de excepción de convenio arbitral si no comprendes sus fundamentos. ¿De dónde nace la excepción de convenio arbitral? La excepción de convenio arbitral nace del convenio arbitral y específicamente su efecto negativo. ¿Y el efecto negativo qué cosa es? Es el impedir que tribunales y juzgados estatales conozcan una controversia sometida a arbitraje. Entonces, cuando tú quieres hacer valer ese efecto negativo del convenio arbitral, haces valer tu excepción de convenio arbitral. Pero al hacer eso, ¿qué estás reforzando? Estás fortaleciendo, cubriendo la competencia y la competencia del tribunal arbitral. Y curiosamente, ese principio también tiene doble cara, positivo y negativo. Y otra vez se repite. El efecto negativo, impedir que tribunales, ¿no es cierto?, estatales, se metan en la competencia del tribunal arbitral antes de que éste haya decidido primus in tempus, primero en el tiempo, sobre aquello. Y a su vez esto está relacionado al principio de separabilidad del convenio arbitral. Porque el poder del tribunal arbitral para decidir su competencia nace de esa capacidad que surge, o poder que surge para del convenio arbitral que está vivo, por más que el contrato esté afectado, viciado de nulidad o ineficacia. Bueno, eso es en realidad lo que pude haber dicho al principio, pero era la idea. Venga, nada más.